estudios el doctor Robert Marcial González. Él es abogado especialista en justicia constitucional por la Universidad de Bolonia, Italia. Doctor, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Vanessa, por la invitación, y en realidad el gusto es mío. Siempre un placer poder compartir con ustedes, con la ciudadanía, estos espacios que apuntan en alguna medida a generar conciencia cívica en torno a uno de los poderes más importantes para el buen funcionamiento de una democracia constitucional, que es el Poder Judicial, ¿verdad? Sí, y agradecerte antes que nada porque siempre nos atendías y pudimos durante todo este año dialogar, reflexionar sobre todas las cosas que fueron pasando, ¿verdad? Y que conciernen siempre al derecho constitucional, que es nuestra carta fundamental. Pero quiero arrancar por eso, doctor. ¿Cuándo nos referimos a derecho constitucional? ¿Cómo podríamos definir eso? Realmente fue un año movido en términos jurídicos y particularmente en temas jurídicos que afectaban al núcleo duro del sistema constitucional. Y en ese contexto podemos dar algunas aproximaciones académicas o técnicas, si se quieren, y señalar que el derecho constitucional es una rama del ordenamiento jurídico que se encarga del estudio de la Constitución y de todos sus elementos. Pero a mí particularmente me gusta aproximarme al derecho constitucional desde una mirada ciudadana. Y en ese contexto entender que cuando hablamos de Constitución no estamos haciendo referencia a un tema que cae bajo el monopolio de quienes transitamos por las facultades de derecho. La Constitución es de todos. La Constitución es ni más ni menos que el pacto, el contrato social entre los ciudadanos entre sí para organizar la convivencia y sobre todo para controlar el ejercicio del poder público. Las constituciones tienen en ese sentido básicamente dos partes. Una parte dogmática que en alguna medida organiza el catálogo de derechos que tenemos los ciudadanos en el marco de una democracia, y una parte orgánica que se encarga de la estructura y la configuración de los órganos de poder, precisamente, de perfilar cuáles van a ser las instituciones encargadas de gobernar y sobre todo cuáles son los límites de esas instituciones y de las personas que desempeñan cargos públicos. Es una cuestión de limitar en ese sentido que decías, doctor, ¿verdad? Es solamente cuando hablamos de derecho constitucional, pero ¿qué es eso? Mucha gente no sabe el significado y todos tenemos la obligación como ciudadanos de conocer esos derechos, ¿verdad? Porque a partir de ahí surgen todas las normas. A partir de ahí surgen todas las normas, pero fundamentalmente a partir de ahí surgen todos los límites que los ciudadanos podemos hacer valer frente a aquellos que ejercen el poder. ¿La Constitución es acaso el principal esfuerzo que ha hecho la humanidad para lograr controlar y delimitar el ejercicio del poder? Hasta hace 200 años, por hablar en términos redondos, la característica de los sistemas políticos eran que se delegaba en alguna medida el poder absoluto a una sola persona o un grupo mínimo de personas que además se sentían legitimados por el poder divino. Bueno, el derecho constitucional o el movimiento constitucional, digamos, lo que vino a hacer es decirle a esas personas que no pueden gobernar sin límites, que el poder absoluto corrompe, el poder absoluto no es compatible con un sistema de convivencia entre iguales. Y bueno, esa es la conquista dada por la Constitución. Doctor, ¿crees nuestra Constitución tiene 29 años? Nuestra Constitución tiene 29. El año que viene, el 2022, es realmente un año de celebración porque independientemente a todos los problemas prácticos o de aplicación constitucional que estamos teniendo, Paraguay tiene, por supuesto que esto es perfectible, pero Paraguay tiene un texto constitucional de avanzada, con todas las críticas y los cuestionamientos que podemos hacer y con el esfuerzo que siempre es importante realizar para perfilar cada vez mejor las instituciones. La Constitución paraguaya desde hace 29 años está perfilada realmente de una manera notable. ¿Por qué? Porque tiene un catálogo de derechos muy amplio, es decir, protege verdaderamente a los ciudadanos, y por otra parte hay instituciones, por lo menos en el diseño orgánico, que se encargan de establecer contrapesos al ejercicio del poder absoluto. Eso, doctor, justamente decís que es una de las más modernas, ¿verdad? La Constitución está bastante bien
pero ¿crees que faltaría alguna reforma dentro de poco? Tanto se habla de la reelección y otras cuestiones. Chile, que ahora se está hablando mucho, ¿verdad? Que tiene una nueva constitución. Yo personalmente, Vanessa, no estoy de acuerdo con reformar la Constitución y no estoy de acuerdo por varias razones. Repito, si bien siempre vamos a poder mejorar lo que tenemos, me parece que hay prioridades en términos de, fundamentalmente, de recursos y de políticas públicas. Hacer una reforma constitucional, en primer lugar, es una operación muy costosa. En segundo término, y ese dinero no tenemos o lo tenemos de manera muy escasa, y hay otras prioridades, como por ejemplo lograr niveles de inclusión mucho más amplios para que más compatriotas participen de las bondades de la democracia. En segundo término, tenemos que tener presente que reformar una constitución depende de personas, y esas personas normalmente están conformando la clase política, o peor, las cúpulas partidarias, y hoy en ese contexto los bueyes con los que aramos, digamos, no son los mejores que nos han tocado históricamente. Así es que de vuelta a realizar todo ese despliegue para que terminemos modificando solamente aquellos aspectos coyunturales funcionales al interés de los que ya tienen luego mucho poder, no me parece apropiado. Creo más bien en que tenemos que darle tiempo a la Constitución para desarrollar los muchos proyectos de vida buena que están trazados en la Constitución, y repito, priorizar, si hay que decirlo en un renglón o en pocas palabras, priorizar la inclusión. Es inaceptable que en el siglo XXI nosotros tengamos los niveles de exclusión, de marginalidad, de pobreza, de miseria, de ignorancia que hoy tenemos, ¿verdad? Lastima y duele salir a las calles y ver en los semáforos a niños cargando niños, pidiendo limosnas, con toda la violencia estructural que eso representa. Ahí tenemos que poner nuestras fichas si en serio nos importan las generaciones futuras, Vanessa, por lo menos en mi humilde opinión. Esto comparando con otros países no se da tanto así, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, la corrupción está en todas partes y Paraguay es nomás, pero Paraguay siempre está liderando uno de los países más corruptos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo avanzamos a partir de eso? Y eso te da la pauta justamente que las soluciones genuinas no pasan por reformar la ley. Te doy un dato que para mi gusto grafica muy bien todo esto. Si nos preguntamos cuál es el país que más reformas constitucionales tiene, y en el otro extremo hacemos la pregunta en torno al país que menos reformas constitucionales ha tenido en su vida, encontramos que el país con más reformas constitucionales en América Latina es Haití. Y el que menos reformas ha tenido es Estados Unidos, precisamente. Y miremos ahora, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer también al sistema norteamericano, comparemos la calidad de vida, el índice de inclusión, el índice de desarrollo humano, y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos años es que tiene la Constitución de Estados Unidos? La Constitución de Estados Unidos es del año 1877, así es que más de 200, ¿verdad? 200 y pico, no soy bueno en las cuentas, igual... pero desde ahí. Ha tenido, sí, muchas enmiendas. Ellos han tenido un mecanismo de ajuste constitucional mucho más pragmático. En algunos artículos. Mucho más pragmático y bueno, la enmienda es una linda herramienta que podríamos empezar a desarrollar para no barajar y dar de nuevo todas las veces que tenemos un problema jurídico-político que enfrentar. Pero aquí tenemos problemas mucho más acuciantes que no se solucionan reformando la ley. El crimen organizado, por ejemplo. Particularmente creo que... hoy existen herramientas, pero el déficit está en la voluntad política. Cuando hablamos de una ley que es inconstitucional o alguna conducta, doctor, si puede explicarnos más eso también, porque siempre se dice, eso es inconstitucional, pero ¿qué significa en términos coloquiales eso? Exacto. Para poder también enseñar a nuestra audiencia, ¿verdad? Hay muchos estudiantes o ciudadanos que quieren saber más, no solamente limitarnos a la audiencia de expertos en el área, ¿verdad? Así mismo. Bueno, creo que es importante decir primero que no es un tema de constitucionalidad, porque estamos tan acostumbrados, y aquí hago una autocrítica al gremio de los abogados, porque somos acaso los que más fagocitamos esta confusión. Lo que tenemos que entender es que el control de constitucionalidad no está previsto para que los ciudadanos puedan hacer valer sus descontentos primarios, digamos, con una ley, con una norma, con un decreto o con una resolución judicial. En ese sentido hay que entender que no todas las decisiones o las normas contrarias a mi interés
devienen inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en su sabiduría los textos constitucionales lo que hacen es establecer márgenes muy elásticos para que todos los proyectos de vida que tengan los ciudadanos puedan tener cabida. Y doy un ejemplo concreto. Ese es el prodigio que permite que cuando hay cambios de gobierno, diste el ejemplo de Chile recientemente, bueno, va a dejar el gobierno un partido de derecha para dar paso a una línea de izquierda, digamos, para decirlo en términos... Y una nueva constitución, o sea, no, pero sacando la nueva constitución, yo me refiero a lo que hoy tienen, digamos, independientemente de la reforma que están haciendo por otras razones. A lo que quiero ir es que unas políticas públicas de derecha y unas políticas públicas de izquierda, que en teoría están en las antípodas, tienen plena cabida en una única constitución. Son compatibles perfectamente. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen márgenes elásticos que permiten que muchos derechos, a veces incluso encontrados o antagónicos, puedan competir válidamente dentro del mismo sistema. Pero, en su sabiduría, el sistema dice que puede darse ciertas situaciones donde esa colisión rompa lo que se llama el principio de supremacía constitucional, es decir, que una norma de rango constitucional sea contrariada por una decisión normativa en cualquier nivel de rango infraconstitucional. Bueno, para salvar ese eventual desajuste, las democracias constitucionales tienen una herramienta que es el control de constitucionalidad, que se define como una herramienta jurídico-política prevista para hacer valer el principio de supremacía constitucional. ¿Y quiénes realizan ese control de constitucionalidad, doctor? Hay muchos modelos. En abstracto podemos hablar de muchos modelos, ¿verdad? En concreto, en Paraguay, la tarea le ha sido asignada con exclusividad a la Corte Suprema y a una sala especializada dentro de la Corte, que es la Sala Constitucional. Así es que nos guste o no nos guste... Es la competente. No solamente es la competente, sino que es la que tiene la última palabra, ¿verdad? Porque esta es una de las clásicas tensiones del derecho constitucional. ¿Quién tiene la última palabra dentro del sistema? Y la respuesta a esa pregunta, naturalmente, variará en función al modelo o al sistema de control de constitucionalidad que se tenga. Pensemos en Francia, por ejemplo, tienen un modelo político de control de constitucionalidad. El propio Parlamento ya filtra la constitucionalidad de las leyes antes de que las mismas vean la luz. Por ejemplo, en el modelo anglosajón, en Inglaterra particularmente, la Corte no tiene la atribución del control de constitucionalidad, lo tiene el Parlamento. En el modelo europeo, generalmente esta tarea les es asignada a un órgano especializado, pero a nivel de tribunal constitucional. O sea, hay toda una estructura de poder importante que tiene a su cargo esta tarea. Y en el modelo norteamericano, del cual en alguna medida América Latina abrevó, esa tarea le es encomendada a las Supremas Cortes, ¿verdad? Doctor, y también la designación de esos miembros de tribunales tiene que ver mucho con la política, pero ¿te parece si hacemos un corte? Claro, volvemos sí. Y seguimos hablando más de la situación actual también de Paraguay. Cómo se relaciona esa influencia política en la Corte, que justamente es la que tiene que hacer ese control constitucional, y bueno, también otros derechos constitucionales que están siendo vulnerados en nuestro país. Por supuesto. Hacemos una pausa y seguimos aquí con nuestro invitado, el doctor Robert Marcial González.